Todos nosotros, los que estamos acá, probablemente nos apasionamos cuando vemos una buena película. A todos nosotros nos encanta ver una buena historia narrada, bien contada, quizás películas de acción, cuando los buenos finalmente vencen a los malos, o un buen caso de investigación donde el detective tiene que buscar y determinar quién fue el responsable del crimen que se realizó. Todos nosotros podemos recordar una buena película que hemos visto, que nos dejó atrapados y con un final inesperado, que nadie se esperaba, que ni siquiera nosotros estábamos tan atentos mirándolos y no esperábamos ese final. Y cada película tiene un patrón que se repite. Comienza, por supuesto, con una introducción donde se presentan los personajes, se presenta el lugar donde se va a desarrollar la historia. Y luego hay algo que irrumpe esa historia y lo que provoca que es la trama de la película que desarrolla esta película a lo largo de los minutos o las horas que dura la película. Se desarrolla esta trama hasta llegar a un punto que todos conocemos como el clímax de la película. Ese es el momento más interesante, más importante, el cual no nos podemos perder, en donde el detective finalmente descubre a la persona que fue el culpable, o donde finalmente el bueno que estaba casi derrotado se recupera y vence al malo de la película. Y posterior a esto, posterior al clímax, entonces viene el fin, el desenlace de la película. Pero yo estoy seguro que más de uno de nosotros le ha pasado que le habla de una buena película a algún conocido, a algún amigo, a algún cercano familiar, y le invitan a ver juntos la película comienza, se desarrolla, ves que la película está llegando al clímax, ves a tu amigo o tu amiga con los dedos mordiéndose las uñas, casi gritándole a la persona, diciendo, no vayas por allá, ahí está, te van a matar. Y tú los miras a tu amigo y tú estás tranquilo. Tú estás disfrutando la película. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que va a pasar al final. Tú ya sabes que finalmente se va a descubrir el caso. Tú ya sabes que finalmente los buenos van a vencer al mal. Tú sabes el final de la historia y por eso tú puedes estar tranquilo de que esa historia va a terminar bien. Y tú puedes ver la película 1.000.000 de veces, pero siempre vas a saber cómo va a acabar esa historia y quizás puedes encontrar detalles nuevos, cosas que no te habías dado cuenta antes, pero el final va a ser exactamente el mismo. Y tú sabes tranquilamente que así van a suceder las cosas. Ahora, el problema de cuando vemos una película o cuando otra persona ve una película es que esa persona nos empiece a contar lo que va a pasar. Y mata toda la ilusión. Y nosotros queríamos ver la película, pero la persona nos empieza a decir, ahora fíjate acá, aquí va a pasar esto, mira, y esto. No, y al final no muere, tranquilo, no. Y uno dice, pero déjame ver la película. Nos da un spoiler, ¿cierto? Del final de la película. Esto arruina toda la película y ya no la miramos con la misma ilusión, porque ya sabemos, bueno, va a pasar esto. Quizás usted es una de esas personas, no sea así. Bueno, el día de hoy yo voy a ser una de esas personas que va a dar un spoiler. Pero el spoiler que yo les voy a dar el día de hoy no los va a hacer sentir desilusionados, sino que les va a hacer tener ánimo. No va a arruinar la película, sino que la va a mejorar. Y el spoiler que les voy a dar es el siguiente. El verdadero Hijo de Dios tiene la victoria asegurada sobre este mundo. El verdadero Hijo de Dios tiene la victoria asegurada sobre este mundo. Es un spoiler, pero es lo que Juan nos presenta en esta porción. El apóstol Juan, a lo largo de toda la carta, ha insistido que como creyentes nosotros vamos a tener luchas. Y probablemente usted esté pasando por alguna de esas el día de hoy. Lucha contra las tinieblas, lucha contra los falsos maestros o los anticristos, como le menciona Juan. Lucha en contra de los apóstatas que estaban con nosotros pero salieron de nosotros. E incluso luchas internas
Cuando Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero finalmente Juan pronuncia palabras de ánimo que nos deben dar esperanza a todo verdadero hijo de Dios. Y es la palabra victoria. Victoria. El verdadero hijo de Dios tendrá victoria en su lucha en contra de este mundo. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 de este capítulo 5 que nos van a presentar esta hermosa verdad. Versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan nos habla sobre la victoria que nosotros tendremos en este mundo. Pero Juan deja en claro que esta victoria no es para todo el mundo. Esta victoria está reservada solamente para aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único Dios, Salvador de nuestros pecados. Para aquellos que somos hijos de Dios, la victoria está asegurada. Ahora la pregunta que cae del árbol de aquí es, ¿cómo podemos saber que somos hijos de Dios? Y si usted aún no puede responder a esta pregunta, le invito a dar un repaso por todo Primera de Juan. Porque a lo largo de la carta, Juan ya nos ha explicado varias veces cómo es que nosotros podemos identificar que realmente somos hijos de Dios. Pero si aún no le ha quedado claro, Juan va a volver a mencionar evidencias por si alguno ahí todavía está dudoso. ¿Seré o no hijo de Dios? ¿Seré realmente cristiano? Y lo que va a hacer Juan en estos primeros 3 versículos va a darnos 3 evidencias de un verdadero hijo de Dios. Y estas evidencias son la creencia, el amor y la obediencia. Vamos a leer versículos 1, la parte A, versículos 4 y el versículo 5, que nos hablan acerca de la primera evidencia, que es la fe o la creencia. Versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. Y saltamos al versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como les dije, hermanos, Juan repetirá conceptos que él ya ha mencionado y los va a dar con un énfasis más grande en esta enseñanza, con el fin de poder saber, determinar quiénes son realmente hijos de Dios y que por ende van a tener la victoria final en este mundo. Juan menciona que el creer o la fe es algo esencial para poder comprobar esto. De hecho, la palabra creer en la carta de Primera de Juan se repite 9 veces y eso nos ayuda a entender la importancia de esto. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a pensar en las religiones del mundo, todos creemos en algo, incluso aunque no te llames religioso, incluso aunque te llames ateo. Cualquier persona en este mundo cree en algo. Algunos creen en Dios, algunos creen en el Dios que han formado en su imagen, otros creen en muchos dioses, otros creen en muchos santos. Y la pregunta acá entonces es, ¿basta solo con creer y ya somos hijos de Dios? La respuesta de Juan es no. No es solamente la acción de creer, sino que es el objeto en donde nosotros depositamos esa fe. Y en el caso de nosotros como creyentes, el objeto de nuestra fe es una persona que se llama Jesucristo, quien murió por nosotros.
Y Juan esto ya lo ha mencionado. Si nosotros volvemos al capítulo 2, Juan habla acerca de los falsos maestros, los anticristos que se levantarán, que van a intentar engañarnos a nosotros. Estas personas que negaban que Jesús es el Hijo de Dios. Y en contraste con eso, Juan les menciona en el versículo 23 lo siguiente: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el capítulo 4, versículo 2, Juan dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en estos pasajes que acabamos de leer nosotros, del capítulo 5, Juan nuevamente afirma que aquella persona que cree en Jesucristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, esa persona verdaderamente es nacido de Dios. Así que no basta solamente con decir que tenemos fe. Nosotros podemos preguntar a la gente: ¿usted tiene fe? Y la mayoría de la gente dice: sí, yo tengo fe. ¿En qué? No sé, pero tengo fe. No basta con decir que tenemos fe, sino depositar nuestra fe en la persona correcta, y es Jesucristo. Si nuestra fe está depositada en Cristo, entonces es una evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora bien, quiero aclarar algo en este punto, en el versículo 1. Muchas personas piensan que por tener fe en Cristo, entonces, como consecuencia, nosotros vamos a nacer de nuevo. Pero eso no es lo que el texto nos está diciendo. Y Juan lo aclara en este versículo. Él no dice que esto sea así, sino que la persona que llega a tener fe es una consecuencia de que realmente ya ha nacido. Dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, o como dice otras versiones, ya ha nacido de Dios. Primero viene el nuevo nacimiento dado por Dios, y luego de eso el hombre responde en fe. La fe en Jesucristo, entonces, es la consecuencia de haber nacido de Dios, no es la causa. Esto mismo ocurrió en el caso de Lázaro, cuando él estaba muerto y Jesús lo llama a salir fuera. Él primero tuvo que resucitar de la muerte para después, posterior a eso, responder al llamado de Jesús y salir fuera del sepulcro. Porque un muerto no puede hacer nada a menos que vuelva a la vida primero y luego de eso pueda tener una respuesta delante de Dios. Y ese es el mismo caso de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 5 nos dice que Dios nos dio vida y luego de haber recibido la vida, entonces nosotros podemos responder en fe hacia lo que Él nos ha dado. El teólogo, el autor James Montgomery Boyce lo dice de esta manera: creemos y en realidad hacemos todo lo que sea de una naturaleza espiritual precisamente porque primeramente hemos sido vivificados. ¿Usted tiene fe? Eso es porque ha nacido de nuevo. La fe en Cristo es la primera evidencia de que nosotros ya hemos nacido de Cristo. Hemos nacido de nuevo. Y respondiendo o intentando responder a esta pregunta, ¿cómo realmente sé que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo realmente sé que soy un verdadero cristiano? Entonces tenemos que respondernos a otra pregunta. ¿Usted ha creído en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios? Juan nos dice que la persona que confiesa que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el Mesías que había de venir, la persona que hace eso ya ha nacido de nuevo. Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia que nos presenta Juan para saber y comprobar si realmente somos hijos de Dios es una evidencia que ya hemos escuchado largamente. Y esta es la evidencia del amor. El versículo 1, la parte B, dice: todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sin duda que el amor para Juan es algo importantísimo.
Y ya quizás nosotros estamos aburridos de escuchar de este tema. Ya no queremos escuchar más acerca del amor. Pero si no fuese tan importante, Juan no lo hubiese repetido tantas veces en su epístola. Porque el amor es otra evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Y Juan aclara, a lo largo de toda su carta, que este amor es un amor específico. No es cualquier clase de amor. No es, como nosotros decimos, el amor que este mundo tiene. No toda persona que ama es un hijo de Dios. Así como no toda persona que dice creer es un hijo de Dios. De la misma forma, no toda persona que ama se convierte automáticamente en hijo de Dios, sino aquel que ama a Dios y ama al prójimo. E incluso, más allá, no todo el que dice amar a Dios y amar al prójimo es un hijo de Dios, sino aquel que ama con un amor especial, un amor que viene de Dios mismo. Y ese es el amor que hemos recibido del Padre. Nosotros muchas veces nos encontramos con personas que dicen que aman a Dios y dicen, yo amo a mi Diosito, sí, aquí lo tengo como un amuleto, ¿no? Sin Él yo no soy nada, con Él yo lo soy todo, ¿sí? Ese es mi Dios. Y también probablemente demuestran amor hacia la gente, benevolencia. Son personas bondadosas. Pero el problema es que ese amor que dicen tener hacia Dios y que demuestran aparentemente hacia otras personas es un amor egoísta. Decimos amar a Dios porque realmente nos da cosas, porque nos bendice, porque nos protege, porque cuida de nuestra familia. Por eso, Diosito, quiero que me protejas y guardes a mi familia. Pero ese no es el amor al cual Juan está apuntando. El amor de un verdadero hijo de Dios se expresa a Dios y se expresa al prójimo, y este es un amor que viene directamente de Dios hacia nosotros. Nosotros lo recibimos de parte de Él y por ende podemos demostrarlo hacia Él y hacia el prójimo. Fíjense en 1 de Juan capítulo 4, 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿se acuerdan? Es la fuente de amor. En su esencia Dios es amor. Y el capítulo 4, 19 al 20 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Esta es la clase de amor al cual Juan está apuntando. Es un amor específico que solamente tienen los hijos verdaderos de Dios y es el amor ágape. Y curiosamente Juan vincula la fe, como dijimos al principio, con el amor. Porque una cosa no puede ir sin la otra. Aquella persona que dice que cree en Dios no puede odiar a su hermano. Es incongruente, estas cosas no se pueden separar. Ahora tú probablemente me dirás, pastor, yo conozco a alguien que dice que ama a Dios, que también dice que ama a los hermanos, que incluso dice que tiene fe en Dios, pero sabes, su vida como que realmente no demuestra que es un verdadero cristiano. Tengo dudas. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Bueno, Juan se va a anticipar ante este caso y nos va a dar la tercera evidencia de un verdadero hijo de Dios. La tercera evidencia es la obediencia. Y esto lo vemos en el versículo 2 y versículo 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor por Dios no consiste solamente en palabras. No basta con decir que amamos a Dios, que creemos en Dios, si es que eso no va acompañado con obediencia a los mandamientos de Dios. Si usted quiere saber entonces o quiere tener un termómetro
de cuánto usted ama a Dios, entonces mire cuánto le obedece. Porque las palabras sin hecho no tienen ningún valor. Es como ese esposo que trabaja todo el día, que después del trabajo se va con sus amigos a la fiesta, que hace lo posible para no llegar tan rápido a su casa. Y cuando llega ya casi a mediados de la noche, se acuesta junto a su esposa y antes de dormir le dice, te amo. Esas palabras no tienen ningún valor ante todas las acciones que él demostró con lo que hizo. De ese mismo modo, decir que amamos a Dios, pero no queremos obedecerlo, no queremos pasar tiempo con Él, no queremos leer las Escrituras, no queremos orar, no queremos encontrarnos con Él día a día, entonces eso es una incongruencia. Porque estas cosas van de la mano. Y de hecho las tres cosas, las tres evidencias que he mencionado van de la mano. Uno no puede decir tener fe en Dios y amar al enemigo y no obedecer los mandamientos de Dios. Las tres cosas son inseparables. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, aquí Jesús hablando, Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y Juan, ya en la epístola, en el capítulo 2, versículos del 4 al 5, dijo que aquella persona que dice haber llegado a conocer a Dios, pero que no guarda sus mandamientos, dice que es un mentiroso. Dice que la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que la pregunta está ahí. ¿Quieres saber si realmente eres un hijo de Dios? Mira cuánto le obedeces. Lo que más llama la atención de este versículo 3, acerca de la obediencia que está hablando Juan, es que Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son una mochila difícil de cumplir o de llevar, como dicen otras traducciones. Y claro, tiene que ser así porque nosotros nos movemos por amor a Dios. Cuando los fariseos y los escribas ponían cargas demasiado pesadas que ningún hombre podía cumplir, ni siquiera ellos podían llegar a cumplirlos, Jesús se acerca y Él nos dice que llevemos su carga porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Por eso cualquier persona que intenta en sus propias fuerzas cumplir con los mandamientos de Dios, esto le va a ser una mochila pesada e imposible de llevar. Se va a frustrar, se va a cansar. Pero aquel que es un hijo de Dios, que ama a Dios, que ama agradar a su Señor, entonces va a ser una mochila liviana. Porque lo va a hacer con gozo, porque amamos a nuestro Dios. Es como el ejemplo de Jacob, que sirvió a Labán por Raquel por 7 años para obtener a su esposa y después fue engañado. Y le dijo, aquí está Lea. Si quieres a Raquel tienes que trabajar otros 7 años. Y Jacob lo hizo. Y dice Génesis que estos años le parecieron pocos días. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque era fuerte? ¿Porque era esforzado? No, porque le amaba a Raquel. Por el amor que le tenía a Raquel. Donde hay amor, hay deseo y hay gozo de servir. Por eso para el creyente, aunque a veces nos cuesta, por supuesto, no es una difícil carga leer la palabra del Señor, abrir las Escrituras, orar, venir a la iglesia, ofrendar. Lo hace un deleite porque ama a su Señor, ama a Dios. Donde hay amor verdadero, entonces habrá obediencia verdadera al Padre. Si verdaderamente decimos ser hijos de Dios, no solamente vamos a creer en Él, o decir creer en Él, no solamente vamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, o decir que lo hacemos,
sino que también vamos a guardar sus mandamientos. Sí o sí. Y cuando esto ocurra, vamos a poder decir junto al salmista en el Salmo 119, 47, me deleito en tus mandamientos porque los amo. No es una carga para nosotros. Amamos los mandamientos de Dios. Así que estas tres evidencias nos da Juan antes de pasar al tema de la victoria. El verdadero creyente es aquel que cree en Cristo, que ama a Dios y a su prójimo y que obedece los mandamientos de Dios. Como les dije en un principio, a modo de spoiler, este verdadero Hijo de Dios, creyente, genuino, tiene la victoria asegurada sobre este mundo. Versículo 4 y versículo 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué ocurre? No lo escuché, ¿qué ocurre? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El verdadero creyente, el creyente genuino, el que cree en Dios, el que ama a Dios, el que ama al prójimo, el que obedece sus mandamientos, puede proclamar victoria sobre este mundo. Puede decir somos victoriosos, pero no es por nosotros. No es por nosotros, no es que nosotros seamos fuertes. No es que nosotros nos levantamos y podemos vencer al mundo y cree en ti mismo y eres un guerrero y adelante, guerrero de Dios, puedes conquistar. No, no es por nosotros, hermanos. No es que nosotros podemos ir en contra de los ataques del enemigo, vencer la tentación, los dardos de fuego que Él nos arroja, las persecuciones y las presiones de este mundo, ir en contra de los deseos de nuestra carne en nuestro interior. No es por nosotros, sino que es gracias a la victoria de Jesucristo por nosotros. Jesucristo venció al mundo y gracias a eso entonces nosotros podemos vencer también. Juan, capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo, Jesús hablando a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. No nos tiene que sorprender. Vamos a ser afligidos en este mundo. ¿Pero qué dice Jesús? Tranquilo, confiad. Yo he vencido al mundo. Hermano, hermana, esta batalla ya ha sido ganada gracias a Cristo. Ya ha sido ganada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús venció a la muerte, venció a Satanás y con eso nos libró del poder del enemigo y de sus ataques. Entonces ahora el creyente puede pelear la batalla sabiendo de que ya hemos ganado. O como alguien dijo por ahí, nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Estamos en el equipo ganador. Ya ha vencido Jesucristo y por ende nosotros podemos vencer a este mundo. Podemos entonces pelear contra nuestros enemigos, contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, sabiendo que podemos vencerlos porque Cristo ha vencido. Y aunque esta batalla aún no ha acabado, aún seguimos peleándola, ya sabemos que Cristo la peleó y que Cristo la ganó por nosotros. Jesucristo es el vencedor. Y por eso dice Juan que es nuestra fe la que vence al mundo, porque es nuestra fe depositada en Cristo, no en otra cosa, la que nos hace hijos de Dios, y por ende entonces estamos dentro del equipo ganador. Si usted quiere ir a un partido de fútbol, quiere ir con el equipo ganador, no va a querer ir con el perdedor. Nosotros los creyentes estamos del lado vencedor. Tenemos la victoria asegurada porque Cristo la ganó por nosotros. Cuando nosotros miramos las páginas del libro de Hebreos y llegamos al capítulo 11 y vemos este salón de la fama de los héroes de la fe y decimos, wow, ¿cómo esta gente pudo ser tan increíble? Eran hombres, mujeres superdotadas. ¿Cómo es que ellos pudieron hacer tantas cosas por Dios? Pero hermanos, nos olvidamos que estas personas eran personas comunes y corrientes, débiles incluso,
que se enfrentaron a los mismos enemigos que nosotros nos enfrentamos el día a día. Ellos tuvieron ataques del enemigo directamente, como fue el caso de Job, cuando atacó su familia, sus posesiones, incluso su propia salud. Tuvieron ataques de este mundo, como fue el caso de Daniel y sus amigos, atacados por Nabucodonosor y todos los otros reyes que intentaron atacarlos. E incluso tuvieron ataques que afectaban directamente con su propia carne, como fue el caso de José con la esposa de Potifar. ¿Qué fue entonces lo que les hizo ser tan grandes? La respuesta es la fe que ellos tuvieron en Dios es lo que los hizo ser vencedores. Están en el salón de la fama, en la fe, el salón de la fe. Y nosotros a veces desfallecemos por los ataques que Satanás nos arroja. A veces nosotros no queremos seguir adelante cuando recibimos burla y rechazo de las personas que amamos. A veces nosotros ya no queremos pelear por la santidad de nuestras vidas porque pareciera como que eso no tuviese resultado alguno. En esos momentos, hermano, hermana, hijo de Dios, necesitamos mirar hacia el futuro y recordar que nuestra victoria ya está asegurada. Jesucristo ganó. Y desfallecemos cuando nosotros empezamos a mirar nuestras circunstancias. Pero cuando miramos al futuro, a la victoria que Dios ganó, entonces cobramos aliento y ánimo, porque sabemos el final de la historia. Sabemos el spoiler después de la película, qué es lo que va a pasar al final. Y si nosotros vamos a Apocalipsis y vemos que Jesús le escribe a las 7 iglesias de Asia Menor, y en cada una de estas iglesias, al concluir, Jesús se está dirigiendo a aquel que venciere, es decir, personas comunes y corrientes, miembros de la iglesia, personas sin grandes títulos, pero que fueron fieles hasta el final. Y vencen por medio de la fe en Dios. Y eso es porque tienen su mirada puesta en la victoria de Cristo. Por eso el creyente, cuando transitamos por el valle de sombra y de muerte, cuando tenemos enfermedad, cuando no entendemos qué es lo que está pasando, cuando tenemos rechazo, cuando hay cosas que no podemos explicarnos en nuestras vidas, cuando pasamos por ese valle de sombra y de muerte, el creyente puede estar tranquilo. Puede estar tranquilo porque recuerda que al final ganamos nosotros. No gana Satanás. No gana el mundo, no gana la muerte, no gana el pecado, no ganan los malos en esta historia, ganamos nosotros. Y no importa, da igual si es que Satanás se sienta en el trono de Dios creyendo ser Dios, Jesucristo va a venir y lo va a vencer definitivamente. Eso va a ocurrir y va a tener la victoria final sobre Satanás, sobre la muerte. Y por eso podemos estar tranquilos porque sabemos que la victoria final será nuestra. Y Juan cierra esta porción con esta pregunta, que es una pregunta retórica, a la cual no espera una respuesta de vuelta. Y que pareciera como que vuelve al principio. Es curioso cómo Juan escribe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Parece un círculo, ¿no? Comienza con Jesucristo, el que cree en Jesucristo, ama a Dios, ama a su prójimo, obedece sus mandamientos, vence al mundo porque ha creído en Jesucristo. Como un círculo. Pero lo curioso del verbo que usa Juan acá es vencer, tiempo presente, continuo. Demuestra una acción continua. Él dice, ¿quién es el que vence? Es continuo porque el creyente, a pesar de que ya ha vencido por la victoria de Jesucristo que Él ganó por nosotros, también vencemos día a día ante los ataques del mundo, de Satanás y de nuestra propia carne. Vencemos día a día. Y por eso tenemos la armadura de Dios que nos protege, en Efesios 6, de los ataques del enemigo. Y tenemos el escudo de la fe para defendernos de los dardos que Satanás, el mundo y la carne nos arrojan. Así que el creyente ya venció por la victoria que tiene asegurada en Jesucristo, pero va venciendo día a día
al pelear la buena batalla de la fe. Esto es el ya, pero todavía no. Somos victoriosos en Cristo, pero vamos venciendo cada día. Y un día esperamos que esta victoria se consuma de una manera definitiva para todos. Ya no va a haber más guerra, más pelea, ya no vamos a batallar más. Vamos a estar en la gloria con nuestro Padre Celestial. Y Cristo vendrá, Cristo reinará, Cristo derrotará finalmente a Satanás y el pecado. Y nosotros vamos a reinar juntamente con Él por la eternidad. Así que, iglesia, que esto sea de esperanza, de aliento para cada uno de nosotros que somos verdaderos hijos de Dios. Oremos. Señor, Juan escribe de una manera tan clara, tan precisa, Señor. Y esto nos provoca tanto ánimo, tanto aliento a nuestros corazones. Juan nos pone las evidencias para comprobar si somos realmente hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, aquellos que somos hijos de Dios nos da esperanza de saber que tenemos la victoria asegurada por Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que si alguno de nosotros se encuentra pasando por pruebas, por aflicciones, por tormentas en la vida, que recuerde que tenemos la victoria en Jesucristo. Una victoria asegurada en el pasado, una victoria que podemos tener el día a día, pero una victoria que se va a consumar al final de los tiempos, cuando Jesucristo vuelva por su iglesia. Señor, que ese sea nuestro gozo el día de hoy. Saber y recordar que tenemos victoria sobre nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Amén.